Buenas noches, nos encontramos con el programa de gestión integral del transporte para la competencia de bilingüismo y la guía número 2. Vamos a trabajar con las fichas 307-8922 y 308-8963. Mi nombre es Daniela Lemos, soy la instructora a cargo de la competencia. Mi correo es delemos@sena.edu.co. Mi horario de atención para el chat desayuna esta ficha son los jueves de 7 a 8, es decir, que si los aprendices me escriben durante esta franja horaria, les contestaré de manera más rápida que si me contestan en otra franja horaria, pero yo contesto los mensajes desayuna en cualquier momento. Las sesiones en línea son los martes de 6 a 7 p.m. La competencia a trabajar es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según el marco común europeo de las lenguas. Vamos a empezar entonces guía número 2 para evaluar el resultado de aprendizaje, intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales y escritos. Para que los aprendices aprueben este resultado de aprendizaje, deben presentar 6 evidencias. Estas evidencias están divididas en dos actividades. La actividad número 1 comprende un cuestionario, un video, entrevista virtual y una crónica. Y la actividad número 2 comprende un cuestionario, una presentación y un documento escrito. La plataforma Sayuna se va a cerrar el día 8 de diciembre porque los instructores no van a estar disponibles hasta enero 20. Entonces, del 8 de diciembre a enero 20, los aprendices pues no pueden entregar evidencias ni van a tener sesiones sincrónicas con los instructores. Entonces, antes del 8 de diciembre vamos a alcanzar a ver el cuestionario de esta semana y el video entrevista virtual. Vamos a ver estas dos evidencias y desde la evidencia de crónica hasta el documento escrito, estos ya se van a ver en el año 2025. Así que vamos a empezar con la evidencia del cuestionario. Vamos a hablar pues, de cómo presentarlo y qué temas van a aparecer en este cuestionario. Ay, espérame que este no es. Evidencia. Listo. Entonces, el objetivo de este cuestionario es que ustedes aprendan a hablar sobre situaciones pasadas y sobre ubicación de objetos. To talk about past situations and locations of objects. Entonces, para empezar, recuerden que el cuestionario tiene un tiempo aproximado de 45 minutos. En total son 15 preguntas. Recuerden que tienen 3 intentos y que se califica el intento con mayor puntaje. El puntaje mínimo para aprobar son 70 puntos de 100, así que si presentan el primer intento y no logran los 70 puntos, lo deben presentar hasta que logren mínimo 70 puntos en el máximo de los 3 intentos. No, porfa, no dejen el cuestionario no aprobado si les quedan intentos. Ustedes ya han presentado cuestionarios, entonces por la plataforma es la misma ruta, solo que esta vez van a entrar a la guía número 2. Okay, so for the quiz, we have to talk about past simple and prepositions of place. Vamos a hablar primero sobre el pasado simple. So, past simple is used to talk about finished actions. El pasado simple lo vamos a usar para hablar de actividades que ya se terminaron. We have the three structures that are affirmative, subject, verb in past, and complement. Entonces, para
Para la, perdón que subí esto. Para la estructura de afirmativo vamos a usar un sujeto y un verbo en el pasado. For example, I lived in London, she lived in Paris, he watched a movie, or they wanted a holiday. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué hice yo ayer, por ejemplo? Ay, ¿qué pasó acá? I went to the gym yesterday. I went to the gym yesterday. Entonces, en esta oración tenemos la misma estructura de sujeto, verbo en pasado y complemento, ¿vale? In affirmatives, we always have to use the verb in past. En afirmativas, siempre vamos a usar un verbo en el pasado. There are two groups of verbs to change them into the past. Para poder cambiar estos verbos al pasado, hay dos grupos de verbos. One group is the regular verbs. Uno de los grupos se llama verbos regulares. Estos verbos, para convertirse en pasado, solo toman una ed al final. Por ejemplo, el verbo play, que es el verbo play está en su forma normal. Para pasarlo a pasado, solo le agrego una ed y me queda played. Like, liked. Cry, cried. Stop, stopped. Este es el grupo de verbos más fácil porque ustedes solo tienen que ponerle una ed y ya, seguir la regla con estos verbos. But there is another group of verbs that is called irregular verbs. Pero hay otro grupo de verbos que se llama verbos irregulares. Estos verbos ya no siguen la regla de ponerle ed al final. Estos verbos van a cambiar completamente a su forma pasada. Vamos a ver algunos ejemplos. Mientras carga ahí los ejemplos, este verbo que les puse aquí, went, ¿creen que es un verbo regular que sigue la regla o es un verbo irregular? ¿Qué dicen, chicas? Regular, ¿no? ¿Sigue la regla del ed? Aquí ya están pasado. I went to the gym. Entonces, ¿ahí siguió la regla del ed o no la siguió? No, sí, así que si No la la tuviera siguió. que no la sigo. Sí, señora Pau. Ajá. Entonces, este es un ejemplo de un verbo irregular porque el verbo normal es go, de ir. Pero yo a este verbo no le puedo poner ed para pasarlo al pasado. Lo tengo que cambiar completamente y me queda went. Aquí hay otros más. Son varios, la verdad. Entonces, yo sé que todavía no nos los podemos aprender de memoria porque toma un poco de práctica. Entonces, para los verbos irregulares siempre tenemos que estarlos buscando, ¿vale? En este documento que se sube como resumen cuando la grabación esté en plataforma, aquí en este link van a poder acceder a una lista de verbos irregulares. Si no pueden acceder a este documento, pueden poner en Google verbos irregulares en inglés y les va a aparecer una lista parecida. So you're gonna see 3 columns in all the lists. En todas las listas de verbos irregulares van a haber 3 columnas. Base form, que es el verbo normal, simple past and past participle. For this topic, we are gonna use simple past. Para este tema nos vamos a enfocar en el verbo que dice simple past. Este past participle todavía no lo vamos a ver, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar el verbo come, que es venir, yo quiero decir que mi mamá vino a la casa ayer. Este verbo es irregular, entonces no le podemos poner la D, queda incorrecto. Vamos a buscarlo entonces en la lista. Miren, este no es porque esta es una actividad. No está. En algunas listas no están todos. Oiga, no está. Bueno, voy a buscar otra lista. Quisiera una pregunta. O sea, Dime, que Pau. en este sentido hay una lista, digamos, una lista específica de todos los verbos irregulares, o sea, una lista universal o algo así. Sí, sí, señora. Ujú. Puede que unas listas estén más completas que las otras porque son más de 500 verbos, pero los más usados son solo 50. Entonces, en lo único que varía la lista, si tú la buscas en una página o en la otra, es la cantidad de verbos que hayan. Por ejemplo, en la mía no está el que yo necesitaba, entonces voy a buscarla en otra. Listo. Y aquí sí está en esta lista. So, the base verb is come. El verbo normal es come, venir. El verbo en pasado es came. Entonces voy a usar este para mi oración. Y voy a decir, ay, my mother came to my house yesterday. Mi mamá vino a mi casa ayer. ¿Vale? Eso sí quiero usar un verbo irregular. But if I want to use a regular verb, I just use ed. Si quiero usar un verbo regular, solo le pongo ed y ya. Entonces digamos que quiero usar el verbo jugar, el que está ahí. No, enjoy, que es disfrutar. Para pasarlo a pasado, solo le pongo ed, me queda enjoyed. Entonces voy a decir, my father enjoyed his birthday last year. Mi papá disfrutó su cumpleaños el año pasado. Esa es la diferencia entre los dos grupos de verbos, ¿vale? Ya les iba a decir algo. Así. ¿Cómo saber si un verbo es regular o irregular? Digamos que no hay una regla o una estrategia todavía para que uno sepa. Es solo memoria. Entonces, mientras uno va practicando inglés, viendo videos, no sé, leyendo, escuchando, va interiorizando qué verbos se les puede poner ed y qué verbos no se les puede poner ed, sino que cambian. Entonces, eso lo van tomando con práctica. Por ahora, mientras no tenemos esa memoria, podemos buscar las listas en la internet. ¿Vale? So that is for affirmative. For negative is a little bit different. Para negativas y para preguntas también is different. It's totally different. So in negatives and in questions, we need something that is called an auxiliary. Cuando hacemos negativas y preguntas, vamos a necesitar algo que se llama un auxiliar. En inglés existen auxiliares y un auxiliar es básicamente una palabra clave que te dice en qué tiempo está la oración. Por ejemplo, cuando veíamos en la guía pasada, veíamos el auxiliar don't en negativo. Esa palabra don't nos indicaba que la oración estaba en presente. Eso es un auxiliar. For the past, the auxiliary is did. Para el pasado, el auxiliar es did. And the auxiliary is gonna be used in negatives and in questions. Este auxiliar lo debemos usar en negativas y en preguntas. So, the structure for the negatives are subject. Aquí lo vemos a este lado de la pantalla. Entonces es sujeto para las negativas, subject. Didn't, que es este auxiliar, pero negativo. And a verb, but this verb is normal.
En este caso de las negativas, el verbo ya no va a estar en pasado, va a ser normal, ya no lo tienen que usar en pasado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá hay una. He didn't watch a movie. Entonces, como pueden ver, tenemos el sujeto, el didn't, que es, digamos que no traduciría como a no, no más. Y el verbo normal, ven que no tiene ed ni nada, normalito. He didn't watch a movie. Él no vio una película. O I didn't live in Spain. Or my mother didn't enjoy her birthday. Mi mamá no disfrutó su cumpleaños. Esas serían las negativas. And in questions, we are also going to use the auxiliary. En las preguntas también vamos a usar ese auxiliar, did. And the questions are the opposite. Aquí las preguntas son el opuesto. Ya no vamos a empezar con el sujeto como lo hacíamos en negativas y en afirmativas. ¿Sí? Que empezábamos con el sujeto. Now, in questions, we're going to start with the auxiliary. En preguntas siempre vamos a empezar con el auxiliar. En todas las preguntas del inglés, bueno, en casitas, se empieza con el auxiliar. So, auxiliary, subject, and verb. And the verb is also normal. Aquí en las preguntas también van a usar el verbo normal. Solo lo van a usar en pasado cuando son afirmativas, no más. Solo en ese momento. So the questions are, did you live in Italy? Did she watch a movie? Or, con el ejemplo de mi mamá, did my mother enjoy her birthday? Esta sería nuestra estructura del pasado simple, ¿vale? Este pasado simple no solo lo vamos a ver en esta clase, sino también en otra, que van a ser luego una crónica. Entonces, pues lo van a estar practicando varias veces durante esta guía de aprendizaje. ¿De pronto les queda alguna duda hasta ahí de lo que les he contado? Listo. Yo sé que a veces puede ser mucha información, pero pues recuerden que aquí en este material que yo les dejo, pueden ver la explicación. Vamos a practicar un poquito para que les quede un poco más claro y ya pasamos al siguiente tema que es chiquitico. Vamos a hacerlo aquí sin escoger números. So in this activity you have to create a sentence in negative or an affirmative or in question. Si quieren pueden usar el micrófono o pueden escribir por el chat, pero la idea es que no nos tomemos más de 2 minutos en cada oración. So, this one is in negative. Vamos a hacer esta en negativo porque tiene un not y con el verbo drink. Cuando son, bueno, aquí es negativa, entonces tenemos que pasar el verbo a pasado o lo dejamos así. Ok, recuerden que en las negativas el verbo se va a dejar normal, como nos dice acá. Mira, normal verb, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar normal, no necesitamos pasarlo a pasado. Ya tenemos el sujeto en esta negativa que seguía después del sujeto.
quieren me devuelvo acá, ven las negativas, que sigue después del sujeto. Ok, el didn't. Y después del sujeto, el verbo en presente. Entonces esta oración nos quedaría, I didn't drink any soda. Esta afirmativa. Entonces, en afirmativa está del bucecito. Ahí sí tenemos que pasar el verbo a pasado. Y el verbo es get. En la lista, si lo buscan, les va a aparecer así, get, got y gotten. Como es pasado simple, vamos a usar la segunda columna. Entonces el verbo sería got. Y en afirmativa usamos la persona, el verbo en pasado y el complemento. Es decir, que esta nos quedaría, she got on the bus. Y vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta ya tiene el where, que significa dónde. Ahora vamos a hacer el resto de la pregunta. Entonces, el verbo es get. Lo vamos a dejar normal porque en preguntas el verbo se deja normal. ¿Qué necesitamos para la pregunta? Para la pregunta necesitamos el auxiliar did, la persona y el verbo. Entonces vamos a buscarlo acá. Primero el did. Where did. Luego la persona you. Y luego el verbo get off. Nos quedaría where did you get off the train? En el cuestionario les van a aparecer algunas preguntas así en las que ustedes tienen que organizar oraciones de acuerdo a las estructuras. Entonces pueden usar este link que acabé de abrir, que está acá abajo, para practicar antes del cuestionario. Y el otro tema que les va a aparecer en el cuestionario es prepositions of place. Prepositions of place show the location of an object in relation to another. Las preposiciones de lugar les muestran la ubicación de un objeto, ¿vale? Como la bolita. Entonces, the ball is in the box significa in, que está adentro de la caja, on, que está encima, under, que está debajo, next to, que está al ladito o al lado, behind, que está detrás, in front of, que está al frente, y between, que está en medio de dos cosas, ¿vale? Este es un poquito de vocabulario que les va a aparecer en ese quiz. Vamos a ver estas palabras ya en un contexto con lugares. Entonces tenemos la primera. Si miran la imagen número 1, podemos decir que the tools, las herramientas, are in the toolbox. Podemos decir que las herramientas están dentro de la caja de herramientas, entonces usamos la palabra in. Para la número 2, the accelerator pedal is, el acelerador es este, ¿cierto? Sí, acelerador. Creo que este es el freno y este es el embrague, sí. Entonces podemos decir que the accelerator pedal is next to, ¿cierto? Puede ser al lado, next to the brake, al lado del, ¿qué? Del freno. Porque este es el acelerador, está al lado del freno. For image number 3, para la imagen 3, tenemos un mecánico y un carro. Entonces, the mechanic is, dale Paola, no hay problema, gracias. Para la número 3,
El mecánico está, en este caso podemos usar under, está debajo del carro. Para el número 4, tenemos un computador, un carrito y una mesa. Entonces hay varias opciones. Vamos a decir que el computador está al lado del carro o que está sobre la mesa. Entonces vamos a decir que está sobre la mesa. Entonces the computer is on the table. Está sobre la mesa. Y finalmente tenemos 3 herramientas. Tenemos algo que se llama hammer, que es el que está en la mitad del martillo. Tenemos pliers, que son las pinzas de acá. Y tenemos wrench, tenemos una llave. Entonces podríamos decir que the hammer is en medio, ¿cierto? De la llave y de las pinzas. Entonces, the hammer is between the pliers and the spanner. Y así es como usaríamos estas palabras ya en contexto. Cuando suba este video, yo subo también un resumen, que el resumen es este documento. Entonces van a ver aquí en esta caja amarilla tres ejercicios para que ustedes practiquen estos temas si de pronto quieren practicar antes de presentar el cuestionario. Estos ejercicios no son obligatorios, lo único obligatorio pues es el cuestionario de la plataforma. Sin embargo, yo les dejo ahí esta práctica para que pues ustedes se sientan más seguros al presentar el cuestionario. ¿Les queda alguna duda sobre el cuestionario, el primer cuestionario de la guía 2? Ok, te envío el PDF por aquí, ¿sí? Entiendo. O dejo el link. Pero el link de la grabación, si no te lo puedo dejar de una vez porque toca esperar a que yo detenga la grabación, a que se suba la grabación a la nube, luego la subo a YouTube y luego si la subo a la plataforma. Entonces, te puedo compartir el PDF. Listo, ya te lo comparto acá. Déjame yo ordeno acá un poquito y ya. Ay. ¿Cómo se sube esto? Ay, mm. ¿Cómo envío un archivo aquí? Espérame, reviso. Yo no veo como el clip. Ajá. ¿Cómo se oye? Programar, establecer. Ja. Te voy a enviar el link del documento porque no veo cómo enviar un archivo adjunto aquí. Qué raro, yo he enviado eso antes, pero no me acuerdo cómo es. Te voy a enviar el link de acceso al documento. Tú abres el link y ya desde Google se abre el PDF.
Listo, ya abres ese link y puedes acceder al PDF. Ok, chicas, espero tengan una buena noche. Eso sería todo por la evidencia de esta semana. Take care, bye bye.